Venezuela agropecuaria. Hola. Mi nombre es Jorge. Hoy te llevaré en un maravilloso viaje por la Venezuela agropecuaria. Nuestro viaje comienza en la era republicana venezolana a partir de 1830. Comencemos. El año 1830 ha sido uno de los más importantes en la historia de Venezuela. Bajo el mandato del general José Antonio Páez, fue convocado un Congreso Constituyente, que instalado en Valencia, determinó la separación de Venezuela de la Gran Colombia. Dicho Congreso elaboró una nueva constitución que regiría los destinos de Venezuela como república autónoma. Venezuela, ya separada de la Gran Colombia a partir de 1830, vivió una accidentada vida institucional caracterizada por las guerras civiles, el caudillismo y la violencia en medio del atraso económico, social y cultural. En este período y hasta 1936, el elemento productivo de mayor importancia fue la tierra, predominaron las actividades económicas agrícolas. Al establecerse la República de Venezuela, en 1830, no existían partidos políticos organizados, pero sí se hicieron presentes dos posiciones en el escenario político nacional. Los conservadores, seguidores de José Antonio Páez, que no querían innovaciones en el manejo del gobierno y en el orden social. Los liberales, opositores al gobierno formado por hacendados arruinados, intelectuales, comerciantes y caudillos, que buscaban el progreso por los caminos de la libertad absoluta. Los liberales criticaron a los conservadores por su alianza con los comerciantes y usureros que arruinaron a los agricultores. Además, se mantenía la esclavitud y la pena de muerte. En 1858, la llamada Revolución de Marzo logró reunir a liberales y conservadores bajo el gobierno presidido por Julián Castro. Se aprobó una constitución que introdujo cambios importantes. Sin embargo, meses después Castro fue obligado a renunciar y los conservadores asumieron de nuevo el poder. La nueva república no trajo cambios significativos para los grupos menos poderosos de la sociedad. Los negros continuaron esclavizados durante los primeros 50 años del siglo XIX, mientras que los campesinos pertenecieron en condición de servidumbre y los peones de las haciendas eran propiedad de un terrateniente. Durante este período las clases se dividieron en: los terratenientes, ocupaban altos cargos políticos y poseían grandes extensiones de tierra y esclavos. La burguesía comercial, conformada por los ricos comerciantes y prestamistas, la mayoría de procedencia extranjera. Los artesanos, pequeños comerciantes, campesinos y esclavos, constituían la mayoría de la población. Formas de explotación campesina. La aparcería. Obligaba al campesino a pagar al dueño de la tierra una parte de la cosecha o la mitad de ella. El arrendamiento. Obligaba al campesino que alquilaba la parcela a cancelar un monto de acuerdo con la extensión y fertilidad del suelo. El peonaje. Comprometía al campesino a trabajar a cambio de un pago en fichas que solo eran válidas en la propiedad del terrateniente. Con la abolición de la esclavitud, en 1854, los terratenientes superaron la carga que implicaba su manutención. El pago que recibían los esclavos por su trabajo era muy bajo y se realizaba en especies o fichas, válidas solo en las haciendas donde trabajaban. Cultivos generales y su comercio. Se destaca la importancia que tuvo el cultivo del café, el cacao, el añil, el tabaco, la caña de azúcar, el algodón y otros rubros. También fue notable el peso de la cría o aprovechamiento del ganado vacuno, entre otros. La economía de la Venezuela agraria se basó en el cultivo de café. Planta traída por los españoles durante la colonia, cuya producción se consolidó a comienzos del siglo XIX. El café desplazó al cacao como principal producto de exportación. Uno de los hechos más determinantes en la historia de la Venezuela agropecuaria, entre los años 1830 y 1840. El cacao dejó de ser rentable, eso debido a que sus precios en los mercados internacionales no eran rentables para la nación. Además, en el mercado mundial la demanda de café aumentó por encima de la demanda de cacao.
Esto trajo como consecuencia la reducción de la producción de nuestro principal producto de exportación y la disminución de los ingresos al fisco nacional. El añil, algodón, tabaco, cuero y ganado, eran otros productos comercializados a Europa y Estados Unidos, pero en menor escala. Durante todo el siglo XIX, la economía se caracterizó por ser monoexportadora, es decir, que los ingresos del país dependían de la exportación de un solo producto: el café. El comercio entre las regiones de Venezuela era poco desarrollado debido al estado de pobreza de la mayor parte de la población, y a los escasos sistemas de comunicación entre las regiones. Sin embargo, el comercio con otros países era muy activo, este estaba en manos de las casas comerciales extranjeras establecidas en Caracas y los principales puertos del país. El sistema económico de la época agraria, basado en la producción de la tierra y la exportación de los productos, sistema agroexportador, experimentó algunas dificultades que afectaron su crecimiento. Tales como la concentración de la producción en las haciendas y la utilización por parte de peones, aparceros y medianeros, de técnicas tradicionales para cultivar. La falta de instituciones que facilitaran la asistencia técnica. Los frecuentes enfrentamientos armados entre caudillos que ocasionan numerosas pérdidas humanas. La ley de la reforma agraria es promulgada el 5 de marzo de 1960, constituye también un hecho importante del período de Rómulo Betancourt. La necesidad de esta ley se venía planteando desde hace muchos años para corregir la injusticia social y económica que pesa sobre nuestros campesinos como consecuencia de la estructura latifundista que ha prevalecido en el campo desde el período colonial. Como antecedentes legales de esta medida tenemos la Ley de Reforma Agraria del presidente Medina Angarita, que no pudo aplicarse por el golpe militar del 18 de octubre de 1945. Y la Ley de Reforma Agraria del presidente Rómulo Gallegos, que tuvo igualmente vigencia efímera debido al golpe del 24 de noviembre de 1948 que derrocó al gobierno. En 1960, el auge popular y en especial del movimiento obrero y campesino, hizo posible la promulgación de la Ley de Reforma Agraria actualmente en vigencia. Esta Ley de la Reforma Agraria fue importante por diversos motivos. Procuraba la adquisición de las tierras por parte de la masa campesina, eliminando así el arrendamiento de tierras. Procuraba la eliminación de los latifundistas y terratenientes. Buscaba propulsar el regreso al campo del hombre campesino que había dejado el campo atrás, en busca de la mejor vida de la ciudad, con el boom petrolero. Implementaba un sistema justo de propiedad, tenencia y explotación de la tierra, basado en la equitativa distribución de la misma. Buscaba otorgar una adecuada organización del crédito y la asistencia integral para los productores del campo a fin de que la tierra constituya para el hombre que la trabaja, base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar social y garantía de su libertad y dignidad. La promulgación y ejecución de la reforma agraria acapara la atención hacia el sector agrícola en los primeros años de la década. Sin embargo, su incidencia en el comportamiento de la agricultura ha sido en realidad mucho menor de lo que pudiera haberse esperado, y lo que es aún más claro, su papel dentro de la actualidad agrícola. En la Venezuela petrolera, la actividad agrícola no ha podido representar un papel protagónico, pese a los esfuerzos realizados por productores y por el propio Estado venezolano para incentivar y desarrollar la producción agrícola con misiones como la denominada Agrovenezuela, creada por medio de Gaceta Oficial número 39/1923 con carácter permanente, que tiende a garantizar el derecho a la seguridad alimentaria a través de la asistencia técnica, dotación de insumos y financiamiento de los productores agrícolas, etc. Esta misión establecida a través de la Comisión Presidencial presidido por el Presidente de la República está integrada por los ministros de Agricultura, Ciencia y Tecnología, Defensa, Banca Pública, Fuerza Armada Nacional, PDVSA Agrícola, entre otros funcionarios. La producción agrícola se ha concentrado en aquellos rubros que sirven de materia prima para el sector industrial, en especial para la industria agroalimentaria. Los estados que se destacan hoy en día en los rubros agrícolas son Portuguesa, Zulia, Carabobo, Táchira, Yaracuy, Guárico y Cojedes. En el sector animal destacan los siguientes estados: Barinas, Zulia, Apure, Monagas. Venezuela hoy constituye una difícil realidad, cuya consecuencia más evidente se relaciona con la baja en la producción de muchos rubros, así como la elevación de los costos de producción. Además de ello, en los últimos años no se ha abastecido el mercado nacional, lo que ha obligado al gobierno nacional a implementar la importación de enormes cantidades de productos agrícolas, hecho que atenta de manera directa contra la seguridad alimentaria de Venezuela.
De esta manera concluye nuestro viaje por la Venezuela agropecuaria. Nos vemos pronto en el encuentro de nuevas aventuras.